Arratsaldeon, muy buenas tardes. 4 minutos para las 4 de la tarde de este jueves 28 de octubre. Ya han comido, ¿verdad? Pues nada, tranquilamente hacer la digestión, sentaditos ahí en el sofá o en el sillón. Todavía no se me eche la siesta, por favor, que quédense con nosotros, porque en el programa de hoy vamos a hablar de educación, de economía, de política. Haremos conexión para conocer de primera mano lo que ocurre con el volcán de La Palma. Luego haremos una conexión más cercana aquí a la residencia de la Fundación Miranda en Baracaldo. Hablaremos también de salud, lógicamente, cómo no. Por ejemplo, Euskadi prevé comenzar a vacunar a los niños menores de 11 años, es decir, con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, a partir del mes de diciembre. Y luego ya saben que se ha aprobado en la Comisión de Salud que los que recibieron la vacuna de Janssen, una única dosis, tendrán que pasar a vacunarse. Recibirán Pfizer o Moderna. Entonces, bueno, estamos a la espera, no voy a avanzar, estamos a la espera de que desde el Departamento de Salud nos den los pormenores, fechas y forma en que estas personas tendrán que pasar a administrar esta vacuna. Un poquito más de COVID, pero vamos a dejarlo para la segunda parte del programa porque nos interesamos ahora y nos asusta un poquito el tema de las bronquiolitis, que afecta a los menores de 2 años. Claro, por eso estamos un poquito preocupados, porque ya hay un pico, hay ya bronquiolitis en Vizcaya, lo hay en Euskadi y duplica a las cifras del año pasado. ¿Por qué? Pues buena parte por el tema del uso de la mascarilla, que nos hemos relajado. Entonces los mayores estamos cogiendo un poquito de estos catarros otoñales de cambio de temperatura y nuestros más chiquis la bronquiolitis. ¿Quieren saber lo que es? ¿Todos los pormenores? Pues venga, desde el Hospital de Cruces nos lo cuentan. Desde Osi, es verdad, vamos a decirlo correctamente, Osi Ezkerraldea. Hola, soy Marta Montejo, soy pediatra de atención primaria, trabajo en el Centro de Salud de Orontegui, en la Osi Baracaldo, Sestao. ¿Qué es la bronquiolitis? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se contagia? Medidas preventivas. Os voy a explicar qué es la bronquiolitis y sobre todo cuáles son las medidas de prevención más importantes. La bronquiolitis es una infección respiratoria que padecen los niños menores de 2 años, en la que se afectan los bronquiolos, que son la parte final de los bronquios. Puede ser producida por diferentes tipos de virus, pero el que más casos produce es el virus respiratorio sincitial. Este virus circula todos los años durante los meses de octubre a marzo. Por eso, aunque vemos bronquiolitis durante todo el año, la mayoría de los casos se producen durante los meses de otoño e invierno en forma de epidemias. Es la epidemia de los más pequeños. Los síntomas de una bronquiolitis inicialmente son iguales a las de cualquier catarro: mocos, tos, incluso con fiebre. Al cabo de 2-4 días, cuando se produce la afectación de los bronquiolos, podemos notar en ocasiones que al niño le cuesta respirar. Veremos que respira más deprisa, que se le marcan las costillas, que mueve la tripa, el abdomen al respirar y que a veces podemos oír pitidos, ruido en el pecho. En ocasiones además veremos que al niño le cuesta comer, que se cansa, que hace las tomas más pequeñitas y más repartidas. Estos síntomas suelen durar entre 1 y 2 semanas, pero la tos a veces se hace más persistente y puede durar hasta 4 semanas. Como he dicho, es una infección y por tanto se contagia. El contagio se produce a través de las secreciones mocos de un niño o un adulto infectado o de las manos, por ejemplo. El contagio se producirá a través de la tos, los estornudos, las manos o de un objeto, porque este virus puede persistir fuera del cuerpo hasta 7 horas. Es muy importante saber que los niños mayores, los adultos, también podemos tener infecciones por el virus respiratorio sincitial y que este catarro puede ser leve e incluso tener muy poquitos síntomas y sin embargo ser fuente de contagio para los niños pequeños y producir una bronquiolitis. Una de las medidas para evitar el contagio de la bronquiolitis es evitar el contacto durante todo el año, pero especialmente durante la época epidémica, con adultos o niños mayores que tengan un resfriado, porque aunque este sea leve, puede ser foco de infección del virus y provocar una bronquiolitis a un bebé. Una de las medidas más importantes de prevención es el lavado de las manos. Las manos son un foco muy importante de transmisión del virus respiratorio sincitial.
Cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando sonamos, cuando limpiamos la nariz a otro niño, el virus pasa a nuestras manos y de estas a otro niño, a otro adulto, a un objeto, y de esta forma propagamos la infección y facilitamos el contagio. Por eso es fundamental el lavado de las manos y en ocasiones utilizar gel hidroalcohólico. También es importante educar a los niños en esta higiene de las manos y enseñarles a cuando tosan no poner las manos delante de la boca, sino utilizar, por ejemplo, el antebrazo o el codo. De esta forma el virus llegará en menor cantidad a las manos. Cuando un niño ha sido diagnosticado de una bronquiolitis, debe evitar llevársele a la guardería porque puede ser foco de contagio para el resto de los compañeros. Y finalmente hay que recordar que el tabaco afecta enormemente al desarrollo de las vías respiratorias de los niños y por eso debe evitarse estrictamente, y recordar que en el caso de la bronquiolitis puede empeorar enormemente los síntomas. Recuerda, la bronquiolitis es una infección respiratoria que afecta a los bebés menores de 2 años, especialmente durante el invierno. Inicialmente presenta los mismos síntomas que un catarro, pero a los pocos días aparece la dificultad para respirar y el bebé puede cansarse con las tomas. Es una infección viral que se contagia a través de la mucosidad nasal y la saliva. Para prevenir el contagio es fundamental el lavado de manos. Se aconseja evitar el humo del tabaco y la guardería. Evitar llevarle a la guardería, y además desde Osakidetza dicen que están ya preparados tanto los centros de atención primaria como los hospitales con todo el protocolo para atender los casos que se puedan ir generando y garantizar una asistencia homogénea, dicen, desde el primer momento. Bueno, esperemos que no haya muchos casos, pobre chiquis. La bronquiolitis afecta a los menores, a los niños menores de 2 años, a los bebés. ¿A ustedes les han hecho alguna encuesta cuando finalizó el estado de emergencia preguntándole por la epidemia, por cómo hacían su vida y demás y demás? No, bueno, pues a mí tampoco, pero sí que ha habido un estudio, ha habido un sondeo y los resultados se han dado a conocer hoy. El trabajo se inició una semana después del fin de la emergencia sanitaria, esto es el 7 de octubre, con el fin de conocer percepciones y actitudes de la ciudadanía sobre la pandemia de la COVID y sus consecuencias. Algunos de los datos que vienen recogidos en este sondeo dice que 1 de cada 2 personas afirma que su vida actual sigue igual que antes de la pandemia. Además, un 8% considera que su vida ha mejorado. Por el contrario, un 43% cree que su vida ha empeorado y se relaja también la preocupación de los ciudadanos por la propagación del coronavirus, aunque todavía la mitad afirma sentirse muy o bastante preocupada, o sea, 50-50. El trabajo constata además gran respaldo a las medidas restrictivas adoptadas en Euskadi, mostrado por las personas encuestadas, que consideran un 65% que han sido adecuadas. En general, la sociedad se muestra prudente tras el levantamiento de las restricciones y un 79% son favorables a mantener la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados al menos durante varios meses. Finalmente, y cuando se pregunta por la vuelta a la normalidad, la mayoría opina que todavía tardaremos en vivir de manera similar a como lo hacíamos antes de la pandemia, un 39% que será en el 2022 y el 32% en el 2023 o incluso más tarde. Vamos, que han hecho una encuesta en el que, salvo el 79% que opinamos, y ahí me incluyo, que el uso de la mascarilla en espacios cerrados todavía es importante, el resto ha sido 50-50. Un 50% vive mejor, otro 50% vive peor. Un 32 y 23, en este caso se ve que ha habido mucha gente que no sabe, que no contesta, pues considera que no vamos a volver a la normalidad hasta el 2022 o 2023. Si ustedes les hubieran preguntado, ¿qué hubieran dicho?
¿Coinciden con algunos de los tantos por cientos? Bueno, pues seguro que sí. Nos vamos al Pleno del Parlamento Vasco. Hoy ha habido sesión, un pleno ordinario de estos, pues que una vez a la semana van alternando, pleno ordinario, pleno de control al gobierno, se celebra ahí en el Parlamento Vasco. Aunque lo mejor ha ocurrido fuera, pero luego se lo cuento, vamos con algunos de los temas que se han debatido. Por ejemplo, la nueva regulación del Tribunal Vasco de Cuentas. Pues vale, pues eso tiene un interés político-económico y, si me permiten, escasito interés ciudadano. Pero ha habido, bueno, se ha hablado de dos cuestiones sanitarias. Una, respecto a la atención primaria, sobre todo al tema del nuevo plan de atención primaria que se debate en Madrid y en el que tienen que intervenir las comunidades autónomas. Estas son las opiniones de los portavoces de los partidos políticos, empezando por el Partido Popular, que es el que ha presentado el enunciado, digamos, de este texto que se ha debatido hoy, acción específica sobre la atención primaria. Lógicamente es importante y hay que desarrollarlo, hay que cumplirlo y hay que elaborar uno nuevo cuando toque, pues también potente y con las lecciones aprendidas. Pero también, desde luego, la participación activa del Departamento, lógicamente en el seno del Consejo Interterritorial, y incluido este plan de acción específico sobre atención primaria, ¿no? Defendiendo, y hemos puesto, pues creo que es importante, el incremento continuo de plazas de especialidad de medicina familiar y comunitaria, algo que está claro en la convocatoria de MIR, así como la creación de nuevas especialidades. Cuestiones que se han concluido, pues ya estaban en el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, estatal hablo, estaban también en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción famosas del Congreso de los Diputados, pero bueno, pensamos que ahí pues faltan llevarlas a la práctica. Nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento de aumento de plazas de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, la convocatoria del MIR. También estamos de acuerdo en la creación de nuevas especialidades, lo planteábamos en la enmienda que hemos presentado a su iniciativa. Por lo tanto, esta es la explicación por la que nosotros pues vamos a abstenernos a la transacción que han llegado con los grupos que apoyan, en este caso, al Gobierno vasco. Espainiari hoberena desio diot, Barrio jauna, hoberena. Baina Euskal Herriarentzat hoberena nahi dut. Eta batez ere, eremu guztietan, guk geuk, gerorrek, gure herritarrekiko eta gure herritarrekin batera erabakiak hartzeaneko nuke, kanpotik inork gurekiko erabakiak hartu ordez. En este sentido, es en el que hemos planteado la enmienda suscrita por Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, que nos ha llevado a suscribir una enmienda transaccional, esta vez sí, con el Grupo Popular, en la que, sobre la base del respeto del ámbito competencial propio y la defensa del plan sobre atención primaria definido y explicado al comienzo de legislatura en el marco del programa de actuación del Departamento de Salud, valoramos la participación activa del Departamento en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en sus comisiones en los diferentes temas que trate, incluido el Plan de Acción Específico sobre Atención Primaria. Y añadimos algo que nos parece interesante, como es la defensa del incremento continuo de plazas de la especialidad de medicina familiar y comunitaria en la convocatoria MIR, así como la creación de nuevas especialidades, tal y como, por cierto, se está haciendo desde el Ministerio de Salud. El modelo de consejos interterritoriales, y aquí voy a intentar generalizar, o de conferencias sectoriales, y se lo digo tras una amplísima experiencia, es un modelo que inicialmente tenía muy buenas intenciones y que, tal como se planteaba, resultaba muy útil para intercambiar información, coordinar, cooperar, pero paulatinamente se ha ido convirtiendo en un modelo en el que las mayorías deciden hacer las cosas forzando directa o indirectamente a todos a actuar de un modo homogéneo, quebrando las capacidades y las competencias propias. No es muy lejano el tiempo en que, por ejemplo, se reunió el Consejo Interterritorial de Salud para debatir sobre el aforo en los campos de fútbol. Está ahí muy bien, pero la conclusión a la que llega, que como mucho puede ser una recomendación, al menos para nosotros, pues la competencia reside aquí, se convirtió prácticamente en una obligación que terminó por llevar a un magistrado a apoyarse en tal recomendación
para rechazar la legítima decisión del Gobierno vasco en función a su competencia. Bozketaren emaitza onako izan da 74 eman dugu botoa, 46 boto alde, 21 kontra 7 abstentzio, beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa. Gai zerrendako 4. puntua, mozioa Amaia Martínez Grisaleña, talde mistoko legebiltzarkideak aurkeztu. Bueno, pues este era el punto correspondiente a la atención primaria. Han visto que ha quedado aprobado, me parece que ponía con 46 votos, ¿verdad? Y el resto creo que eran abstenciones. No me ha dado tiempo bien a verlo, porque estaba pendiente de lo que ocurría afuera, porque aprovechando esta sesión del Parlamento, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, recuerdan que el otro día hablábamos con Jesús Mari, han acudido unos 2.000 pensionistas portando las pancartas de las concentraciones de los lunes que se han manifestado por el centro de la ciudad, con intención también de hacer entrega a los grupos políticos de las hojas informativas con sus reivindicaciones y exigencias, tanto a los grupos políticos, Parlamento Vasco, al Congreso y también al Parlamento de Navarra, para que ninguna reforma revierta en las pensiones. Señalan que los recortes en las pensiones y los salarios están empeorando las condiciones de vida mientras los gobiernos imponen políticas fiscales que benefician a los que más tienen. Ahí tienen a los pensionistas que habitualmente se concentran en los ayuntamientos de las capitales vascas, que hoy juntos se han desplazado hasta Gasteiz en esa manifestación por las calles de Vitoria y esa concentración frente al Parlamento. Bueno, y en el Parlamento también es donde prácticamente los partidos políticos y el Lehendakari han conocido la sentencia, la nueva sentencia del Tribunal Constitucional, que declara también ilegal el segundo estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez. Es un estado de alarma que tuvo al parecer una duración, no recuerdo muy bien, pero unos 6 meses. Además, el tribunal lo declara ilegal por el tema de que va contra las libertades, el toque de queda nocturno, por ejemplo, y también cuestiona la aplicación del estado de alarma por dejarlo en manos de las autoridades autonómicas, ya saben, la cogobernanza en cada comunidad, y aquí el Lehendakari imponía a través de ese labi las medidas restrictivas. Bueno, pues lo ha declarado ilegal y el Lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado perplejo por el razonamiento del Tribunal Constitucional al declararlo anticonstitucional, podríamos decir. Resulta curioso que haya una manifestación por parte del Tribunal Constitucional de cara a lo que ha sido un ejercicio supuestamente de delegación por parte del Gobierno español. Y digo supuestamente porque hay un ejercicio permanente todavía hoy, en este momento en el que nos hallamos, un ejercicio de gobernanza, de cogobernanza, mediante lo que es la participación en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde las decisiones se adoptan de manera absolutamente compartida. Cuando decayó el estado de alarma el 9 de mayo, el segundo estado de alarma, y algunos abogábamos por la prórroga del estado de alarma, previendo situaciones que desgraciadamente luego vinieron, se nos instaba a que judicializáramos lo que pudiera ser también las propuestas que desde cada comunidad autónoma planteábamos. Vimos la maraña judicial, hemos visto las sentencias por parte del propio Tribunal Constitucional, por parte del Tribunal Supremo en el Estado español, en relación a medidas que comunidades autónomas, en función de nuestro ámbito competencial, abordábamos. Y más allá de nuestro ámbito competencial, lo que pudiera afectar a la libre circulación de personas en cuanto a lo que era la identificación de cierres perimetrales o los toques de queda, los límites horarios,
para la movilidad de las personas, eso ha sido una decisión por parte del Gobierno español, escuchado también, en su caso, las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquello que afectaba realmente a los derechos fundamentales de las personas estaba adoptado como decisión por parte del Gobierno español en virtud del estado de alarma y no tanto por las comunidades autónomas. En nuestro caso, nos vimos limitados por lo que era la decisión sobre los cierres perimetrales. Nos vimos limitados por lo que era la decisión también con respecto a los horarios de cierre, por parte de sentencias del Tribunal Contencioso o de la Sala de lo Contencioso Administrativo de un Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En algún caso, además, con criterio diferente a la propia Fiscalía, en el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por lo tanto, lo que decía al principio, perplejidad absoluta ante lo que es esta sentencia por parte del Tribunal Constitucional con respecto al segundo estado de alarma. Segundo estado de alarma. Recuerdan que ya se declaró inconstitucional el primer estado de alarma y supuso que las multas que se habían puesto tienen que devolverse. ¿Y ahora qué pasa con las multas que se han interpuesto en este segundo estado de alarma, el último que hemos tenido, ese que duró 6 meses? ¿Tendrán que devolverse? Pues todavía el consejero de Seguridad, Josué Erkoreka, no lo sabe. Bueno, me perdonarán, pero es que tan solo conozco una reseña mediática del contenido de la sentencia, ¿no? Para hacer una valoración mínimamente rigurosa me haría falta estudiar con cierta profundidad, conocer su argumentación y a partir de ahí emitir un juicio en relación con el propio contenido de la sentencia y en su caso después sobre la incidencia que tiene en los expedientes sancionadores que se han venido tramitando en aplicación de las previsiones, pero es un poco imprudente hacer una declaración tan anticipada, tan prematura, sin conocer los argumentos de la sentencia, porque la sentencia en sí misma no se ha hecho pública todavía, se conoce el fallo, pero la argumentación, el grueso de las razones por las que la sentencia adopta esas decisiones todavía no se conocen, ¿no? Bueno, así está la situación, el momento. Esto es lo mismo que lo que les comentaba antes sobre la segunda vacuna de Janssen. Tenemos que esperar, esperaremos a ver qué nos dicen desde el Gobierno vasco, que en definitiva tendrá que tomar la misma medida que haga el Gobierno central, es decir, si tienen que devolverse las multas, que todo apunta que sí, al igual que el primer estado de alarma, pues así tendrá que ser. Bueno, no salimos de uno y entramos en otro. El precio de la electricidad. Y ahora que nos vamos a quedar sin gas. Esto, de verdad, esto es falta de previsión. Yo se los cuento así un poco de andar por casa, ¿eh? De andar por casa. Resulta que a nosotros el gas, aquí a nivel de España y a nivel de Europa, el gas llega por 2 vías, por Marruecos y por Argelia. La vía de Marruecos se cierra este último día del mes de octubre y solo quedaba la vía de Argelia. Pues ahí ven, la ministra Teresa Ribera, la de Transición Económica, ha tenido que viajar a Argelia para asegurar que llegue el suministro de gas. Entonces, parece que lo ha conseguido, que Argelia garantiza a España el suministro de gas ante el cierre del gasoducto que atraviesa Marruecos. Contingencia o elevarla. Se ha explicitado la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy. En el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar. No podemos hablar de educación, a ver si nos da tiempo luego en la segunda parte de esta segunda parte del programa, porque ya todo apunta que los estudiantes de bachillerato, aunque tengan una asignatura suspendida, se van a poder presentar a la selectividad. Bueno, de ahí al aprobado general, en fin. Haremos un tema de actualidad, ¿recuerdan? Ese programa de debate sobre la educación, que cada vez que llega un gobierno tiene que cambiar la ley de educación. Sinceramente, no sé si a mejor o a peor, porque es que si damos un aprobado general, pues ya está, pues todos a selectividad, todos a la universidad, aquí paz y después gloria. Y también, bueno, ya esto se lo avanzo, porque se lo contaremos mañana. Somos en Euskadi el segundo país de Europa en natalidad, o sea, los que menos, empezando por abajo, menos natalidad tenemos. Bueno, tenemos que hacer una pequeña
reseña dedicatoria con todo el cariño para los familiares de Javier Biar, el que fuera el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao entre los años 2002-2017 y además farmacéutico de formación. Javier Biar estuvo aquí con nosotros en Tele7. El museo del año 2014 hizo los 100 años de apertura. El 2008 nosotros celebramos el de la creación. Entre el 8 y el 14 se constituyó el museo, o sea, hicieron colecciones, se buscó un sitio para exposiciones, etcétera. O sea, que en esos años pues lo que se estuvo es trabajando desde dentro, para abrir las puertas, efectivamente, el 2014. El museo, yo creo que desde el principio fue una institución muy bien acogida por los bilbaínos y por los vizcaínos. Ha sido muy visitada en ese siglo, y muy querida además y muy protegida. No cabe duda de que había algo que quizá faltaba, y era que la incidencia en la trama social, en la trama económica, en la trama cultural incluso de la ciudad, pues era como un poco, estaba en segundo plano. Nos interesamos a continuación por un estudio, se llama Estudio Inmunológico Prospectivo del grado de eficacia de las vacunas contra la COVID-19. ¿Qué tiene de interés para nosotros este estudio? Pues que va a participar la Fundación Miranda en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid. ¿En qué va a consistir la participación de la Fundación Miranda? Pues el gerente Rafa Carriegas nos informa de todo ello. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal todo por allí, por la Fundación Miranda? Bien, afortunadamente bien, pues en el día a día, como sabes, pues cuidando a muchísimas personas muy mayores, muy enfermas, muy frágiles y, bueno, implicados en ese tema todos los días. Eso es, un trabajo gratificante, duro, humano, bueno, hay muchos calificativos, todos ellos positivos para dar. ¿En qué consiste este estudio inmunológico? Sí, se trata de hacer unas citrometrías, que son unas pruebas que permiten, a través de una evaluación de la sangre, evalúan se llaman tipos de inmunoglobinas, que permiten determinar la evolución de la vacuna contra el COVID y si ésta pues, tiene una mayor o menor fortaleza a la hora de seguir protegiendo al cuerpo humano. La Fundación Miranda bueno, lógicamente nos han elegido porque fuimos de los primeros en vacunar a todos los empleados. Date cuenta que nosotros nos vacunaron en enero de este año y somos un rango de edad desde empleadas, compañeras que son muy jóvenes y otras que somos más mayores. Hay hombres, hay mujeres. Y llevamos ya 10 meses vacunados y, por lo tanto, es buen momento para evaluar si efectivamente la vacuna tiene una evolución positiva, si es preciso reforzarla, si no es preciso reforzarla. Entonces, el Centro Superior de Investigaciones Científicas desea hacer 20.000 en toda España. Nosotros somos 200 trabajadores, una cantidad muy significativa. Y lo que pretenden, en definitiva, es hacernos el bien a todos, evaluar qué tal funciona la vacuna en nuestro caso de Pfizer, se va a evaluar también el resto de vacunas que se han inoculado y también la evolución, que hay alguna persona también en la Fundación Miranda, en aquellas personas que se han contagiado y cuál ha sido la respuesta también de cada organismo al COVID. Entonces, bueno, pues en este ámbito lo que se busca en definitiva es hacer el bien a toda la población, que sepamos si las vacunas son efectivas, si no son efectivas, si hay que vacunarse todos los años o cada 5 años o cada 5 semanas, ¿no? Ese es un poco el objetivo final de bien público que pretende esta investigación. Efectivamente, porque nadie sabe si la inmunidad de las vacunas va a ser permanente y, como bien comentas, tendríamos que volver a vacunarnos, una tercera dosis o dosis de refuerzo o incluso todos
todos los años, ¿verdad? Pero por lo que has comentado, Rafa, los voluntarios, los que van a participar en este estudio, son los trabajadores, no los residentes, ¿verdad? Sí, absolutamente, sí, es para trabajadores, es para trabajadores. Sí, se prevé el análisis en personas, como te digo, de todas las edades. Aquí hay personas que tienen 20 años y otras que tienen 64, y como te digo, hombres o mujeres, y por lo tanto el evidenciar en cada caso, esto ya es un tema casi ya de evaluación científica, como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, evaluar cuál es la respuesta del organismo a la vacuna frente al COVID y ver si efectivamente la capacidad que tiene de protegernos sigue siendo potente o sigue siendo cada vez más baja. En definitiva, un estudio, me atrevo a decir, casi previo. Como sabes, del COVID nos hemos vacunado todos a todo correr para intentar volver a recuperar la normalidad, pero estos estudios que se hacen previamente a la inoculación de otro tipo de vacunas para otro tipo de enfermedades, pues ahora se tienen que estar testando pues, rápidamente, pues para también conocer si efectivamente hay que hacerlo todos los años o no, o si, como quien dicen, se oye ahora mucho que hasta que no seamos capaces de vacunar a toda la población mundial, pues es un poco absurdo a dar una tercera, una cuarta, una quinta dosis, porque en definitiva, mientras haya miles y miles de, casi millones de personas sin vacunar, pues efectivamente pues se puede entender que es poco adecuado seguir dando dosis en el mundo rico, ¿no? Bueno, es un debate muy abierto, muy complejo. Se trata ahora de saber si efectivamente la vacuna está siendo de utilidad, está siendo útil. Nosotros nos vacunamos con Pfizer y ver si Pfizer nos sigue manteniendo inmunes o no. ¿Os han explicado en qué van a consistir las pruebas? Sí, es una prueba de sangre, se llama citometría, es un análisis de sangre. La prueba en sí es una extracción de sangre, luego lo trascendental es qué tipo de cuestiones, que si te digo honestamente no sabría decirte con más detalle, qué tipo de cuestiones en nuestra sangre se evalúan para medir lo que te estoy explicando. ¿Y eso significa que a las instalaciones de la Fundación Miranda irán profesionales sanitarios o biólogos? Efectivamente, se van a desplazar a la Fundación Miranda en el mes de noviembre. No nos han dicho la fecha, nos han dicho a partir del día 10, no te puedo decir en este momento la fecha concreta, pero será entre el 10 y el 20, suponemos. Y bueno, se harán las pruebas a todos los empleados voluntarios, que estoy absolutamente convencido que, teniendo en cuenta el alcance de esta prueba, pues será mayoritaria en la entidad. La inmensa mayoría de los compañeros se van a someter a la prueba y efectivamente pues será a efectos personales estrictamente una prueba de sangre. Pues nos parece además muy interesante. No sabemos cuándo se conocerán los resultados. Es por avanzar un poquito. Vosotros tampoco, ¿no? No, todavía no lo sabemos. Pero es verdad que la población de los empleados de la Fundación Miranda somos un 1% de toda la prueba, que puede parecer poco, pero en mi opinión es muy significativo. Y por lo tanto, pues bueno, nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos, y que seamos una entidad de referencia para poder hacer este tipo de pruebas, pues estamos muy honrados, desde luego. Es 200 de 20.000, o sea, el 1% pues es significativo. ¿Sabéis si sois el único centro aquí en Euskadi que va a participar en este estudio? No lo conozco, pero sí conocemos que se pretende hacer en muchísimas localidades de España. No se trata de hacer solamente como es de sentido común, solamente en Baracaldo o en el País Vasco, sino que se hará en Almería, en Canarias, o se hará en Barcelona, o se hará en Galicia, ¿no? Por lo tanto, pensamos que en el País Vasco a lo mejor puede haber algún otro, pero no creemos que muchos más. Aprovechando un poco tu presencia con nosotros, aunque sea vía telemática, que es un poco lo que nos estamos todavía obligados, comentábamos el día a día de la Residencia Miranda. Ya la tercera dosis ya ha sido administrada a los residentes, ¿no? Sí, fue la semana pasada. Se administró ya la tercera dosis a todas las personas que habían transcurrido ya 6 meses desde la inoculación de la segunda dosis. Y sí, a los residentes se les administró en enero y ya se dio en octubre se ha dado la tercera dosis. Y bueno, esta semana, creo que fue el lunes o martes, se dio a 9 personas que han llegado más tarde y se vacunaron más tarde, entonces cumplían esta semana los 6 meses,
En definitiva, se está cumpliendo muy estrictamente y muy bien por parte de Osakidetza la vacunación y sí, efectivamente, estamos ya, todos los residentes están vacunados con la tercera dosis. Entiendo que es personal de Osakidetza, en este caso también, el que se desplaza ahí a la residencia, ¿verdad? Sí, siempre ha sido personal de Osakidetza, aunque debo decirte, a título informativo también, que en este caso ya han enseñado la manipulación de las dosis, de los envases, de las inyecciones a nuestro personal sanitario, porque como además viene bien en el ámbito de esta conversación, como no se sabe cuántas veces más van a tener que vacunar, pues en definitiva que vayamos aprendiendo los profesionales sanitarios de la Fundación Miranda, pues cuál es la singularidad de la inoculación de la vacuna del COVID. Claro, pero es que esto al final, como vaya a ser como lo de la gripe estacional, claro, pues efectivamente me imagino que el personal sanitario allí pues ya tiene conocimientos suficientes para administrar vacunas, ¿no? Ahora mismo estamos efectivamente con la gripe, estamos administrando nosotros con normalidad, como hace muchísimos años, la vacuna de la gripe, pero bueno, ahora ya pues el tema del COVID tiene una singularidad específica en la manera de conservar las vacunas, etcétera, etcétera, y después de lo que es el hecho de la inoculación, y bueno, pues nos lo han enseñado, lo hemos aprendido, y Dios quiera que si hace falta en el futuro, pues lo hagamos con total normalidad. Efectivamente. ¿Cómo han recibido los residentes el tema de las nuevas visitas? En el sentido de, bueno, pues que hay una normativa un poquito más amplia, no del todo, porque se marcan distancias, todavía mascarilla, pero bueno, un poco más el contacto con los familiares. Bueno, nosotros hemos sido pioneros al límite de la normativa, entendemos, y es de sentido común entenderlo, que las familias forman parte fundamental del cuidado. O sea, nosotros nos dedicábamos a cuidar a personas muy mayores, muy frágiles, pero hay un elemento trascendente que nosotros somos incapaces de poder dar, que es el amor, el afecto, la cercanía de una familia. Eso son fundamental, la presencia de las familias, ¿no? Entonces, nosotros hemos desde el primer momento intentado abordar el tema de las visitas de la manera más generosa, permíteme el adjetivo, más abierta posible para todas las familias, y bueno, pues ellos están encantados de la vida. Además, como hemos tenido un verano malo pero bueno y unos meses de septiembre-octubre malos pero buenos o buenos pero malos, en definitiva vamos muchos meses con buen tiempo y nos permite usar los magníficos jardines que tenemos y que la gente pueda salir a disfrutar del sol, del buen tiempo y bueno, francamente estamos muy contentos con la evolución de las visitas. Y siempre hemos sido históricamente, no lo digo desde la etapa del COVID, históricamente hemos sido muy flexibles con cada singularidad personal. Hay personas que trabajan hasta muy tarde y tienen que venir a última hora, hay personas que no pueden venir los fines de semana pero pueden venir por las mañanas no sé qué día. En fin, cada caso, cuando hablamos de la personalización del cuidado, también en las visitas hacemos la mayor personalización posible. Es verdad, las mascarillas hay que mantenerlas, es verdad que es difícil, incluso en Tele7, que guardéis permanentemente los 2 metros para evitar. Es difícil, pero bueno, se hace de la manera más generosa, repito, posible por parte de todos. Efectivamente, porque sobre todo además con este colectivo, con todos, pero con estas personas mayores el tema de la salud mental. No va a venir su hija o una nieta y le vas a evitar que le dé el abrazo, digo yo. Yo te lo digo y además no importa decirlo en público y en un medio de comunicación. La incidencia de la letalidad en el momento del confinamiento ha sido muchísimo mayor el vinculado al confinamiento físico, al usted no puede salir de la habitación, esas normas nos las ha administrado la administración pública, que estén en su habitación sin salir. Eso ha sido muchísimo más letal, no hablo de bromas, hablo de letal, que el mero hecho de que hubiera habido una persona o no infectada del COVID, ¿no? Ha sido terrible, y la palabra viene muy bien, ha sido terrible la incidencia del confinamiento, de esa sensación. Muchas personas que viven con nosotros, me atrevo a decir más del 80%, tienen problemas cognitivos, graves trastornos cognitivos, y muchas de ellas no han entendido el por qué su hija o su hijo no les viene a visitar. Ellos se han sentido culpables, algo habré hecho mal para que no vengan a visitarme. Ha sido muy difícil y es muy difícil de gestionar este tema. Por lo tanto, como decía al principio, las familias no son un añadido, no son a más, son absolutamente imprescindibles, fundamentales
para que esta etapa final de muchas personas pues sea gestionada de la manera mejor posible. Efectivamente, eres consciente, Rafa, lo hemos comentado, yo creo que desde el principio de la pandemia, que en el tema de las residencias no se estaba haciendo bien, que el tema del COVID, vale, de acuerdo, pero que dicho con las palabras, la gente se moría de pena, es que se morían de pena. Ha sido muy complejo, ha sido muy complejo. Nosotros afortunadamente tenemos unos enormes jardines que nos permitían sacar a residentes a los jardines. Abro paréntesis, hemos recibido denuncias de vecinos porque nos decían que a ver qué es eso de que las personas iban por los jardines, que no, que como los demás, que se metan en sus habitaciones, ¿no? Sí. Denuncias judiciales. Nosotros entendemos que son personas de una fragilidad tal que este tipo de cuestiones, ojo, que nos han afectado a todos, a ti en tu familia, a mí en la mía, a todas las personas, nos ha afectado enormemente el no poder salir de casa, el no poder prácticamente tocar nada, el no poder casi respirar, nos ha afectado muchísimo a todos. Y a las personas más frágiles de entre todas, pues con muchísimo más motivo. Repito una vez más, y ya me canso, pero no me cansaré. Las personas que viven en centros de cuidados, de personas dependientes, no son personas mayores. Son personas muy, muy frágiles, muy, muy enfermas y que además la mayoría de ellas son muy mayores. Eso conviene decirlo porque a veces parece que no, una persona mayor, una abuela, no es una abuela. La abuela está en su casa también estupendamente. Aquí son personas con gravísimos problemas físicos y cognitivos que hay que atender y este cambio de rutina, como ha sido el terrible cambio que ha supuesto el confinamiento, pues ha sido realmente letal, realmente duro, muy duro. Sí. Es verdad, no me quiero olvidar de esos policías de balcón que efectivamente, y a nosotros también nos hicieron llegar alguna denuncia en este sentido. Se están paseando por los jardines, pues maravilloso, es que... Exacto, o sea, el hecho de... Primero, yo me acuerdo, y perdóname, no me querría, pero yo veía vídeos de los grandes futbolistas entrenando sus jardines y a todo el mundo le parecía estupendo porque tienen casas con jardines enormes. Pero nosotros, que afortunadamente, yo en mi casa no tengo jardín, pero en la Fundación tenemos unos jardines maravillosos, pues aprovechémoslo para que las personas más frágiles, con más dificultades, puedan al menos salir, respirar y estar un ratito fuera para volver luego a la habitación, para evitar cualquier tipo de contagio, sin duda. Pero bueno, sí ha sido... Bueno, quizás sea momento de reflexionar sobre cómo se ha obrado ante una situación así y sirva para identificar realmente a cuáles son las personas más frágiles de la sociedad, ¿no? A mí cuando la gente le llamaba la atención que fallecieran personas en los centros de mayores, en los centros de cuidados de personas dependientes, pues es el no conocer qué tipo de personas y en qué momento de su vida están las personas que viven en centros de cuidados. Sí, sí. Es verdad que algunos solo miran o solo ven lo que quieren ver. Una de las actividades más bonitas que habéis realizado recientemente, ya en esta post-pandemia, lo del Gola Iríbar. Bueno, sí. lleno total, ¿no? Como diría, se llenó San Mamés. Mira, nosotros tenemos un programa que lo inauguramos, un programa de atención a las personas, que le denominamos Estoy Vivo, que tiene la siguiente definición, y no me querría extender mucho. Nosotros tenemos a muchísimas personas que ya no se sienten mirados por nadie, que el Papa Francisco dice que la sociedad les trata como descarte, como material de descarte. Son personas que no reciben visitas de familias, son personas que tienen trastornos psiquiátricos y que no hay nadie en su entorno, no hay soporte familiar, no hay nadie que les sonría, que les mire, ¿no? Entonces, se nos ocurrió la idea de hacer que fueran capaces de hacer algo que era impensable, algo que prácticamente nadie en la sociedad ha podido hacer, y que ellos, que son esas personas a las que nadie mira, pudieran tener la oportunidad de tirar un penalti pues, a una leyenda viva, como pueda ser el caso de Iríbar. La verdad fue una actividad maravillosa de cara a los medios y de cara a lo que se ve, vosotros os portasteis de maravilla, como siempre, pero sobre todo el efecto que tuvo previo al acto, saber que podían tirar un penalti y que ellos eran importantes, que ellos iban a hacer algo singular, sustancial, único. Eso fue realmente maravilloso. Y luego, no me querría anticipar, porque esto se lo comentamos a tu compañera de Palabras Mayores, pero la semana pasada, los días 18, 19, 20, 21, a 6 residentes en este mismo programa Estoy Vivo, a 6 personas que también tienen su propia singularidad, les llevamos a Benidorm. Fueron acompañadas de 7 empleados, 6 personas y 7 empleados. Allí nos recibió el alcalde de Benidorm, allí tuvo a bien
de darles un pequeño, un concierto importante, María Jesús y su acordeón, se sintieron muy, muy felices, pero no solo por estar en la playa, o no solo por tomar el sol, o no solo porque te reciba el alcalde de Benidorm, sino porque alguien se fijó en ellas y ellas han sido importantes y se han vuelto a sentir vivas, ¿no? Y esa es un poco una de las facetas, de las labores que hacemos, que es tan importante, esto permíteme el mensaje pedagógico, es tan importante como el hecho de que haya que comer, o que haya que lavar la ropa, o que haya que someterse a cualquier tipo de higiene. Todo eso es imprescindible, pero la atención en cada persona, en lo que ella piensa, en lo que ella siente, hay que recordar, como decía antes, no son personas mayores, son personas que están muy cerquita de una etapa final, y ellos lo saben. Y tratarles como personas, nosotros nos esforzamos de manera extraordinaria en que cada una se sienta como una persona, se trate como una persona y sea feliz en este momento final, que nos llegará a todos, pero que no es fácil para nadie. Coincidimos plenamente, y además eso, alegrarles mentalmente pues estos años finales, ¿por qué no decirlo así? Rafa Carrigas, ha sido un placer charlar este ratito contigo. La excusa ha sido el estudio inmunológico, colaboración Fundación Miranda, el CSIC y el Hospital Severo Ochoa de Madrid, pero luego, bueno, conocer el día a día también de la Fundación Miranda, que siempre nos gusta tanto. Muchísimas gracias, Rafa, un beso muy fuerte. Gracias a ti, muy agradecido. Ha sido un placer charlar con Rafa Carrigas. Estaremos al tanto de este estudio. 200 de los 20.000 que van a participar en este estudio son de aquí, son trabajadores, como bien nos lo ha explicado su gerente de la Fundación Miranda. ¿Y para qué va a servir? Pues va a servir para saber, si habrá que vacunarse todos los años de la COVID, si habrá que darse una tercera dosis, si es lo mismo una tercera dosis que una dosis de recuerdo. Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo.
quédate en casa. Bueno, ahí tienen toda la información y además, si por lo que sea tienen cualquier duda, háganse una PCR. ¿Sabían que las PCRs las han descubierto los biólogos? No los colectivo más sanitario entendido como médicos, enfermeras y demás, sino los biólogos. Descubrieron las PCRs y vienen usándolo desde mucho, pero lo que pasa es que ahora se han hecho famosas con esto de la COVID-19. Conocemos la labor que desarrollan los biólogos. ¿Cómo han sumado estos profesionales la lucha contra el COVID a su trabajo habitual y cuáles son los próximos desafíos de la biología? Pues tenemos a Isabel Tejada, que es decana del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, respondiendo a estas y otras muchas cuestiones. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, fue algo que lo descubrieron biólogos y que toda la vida hemos hecho PCRs. La sociedad no conoce bien la labor de los biólogos. La profesión de la biología es una profesión muy nueva. La profesión de biólogo nace en el siglo XX. Hasta el año 80, hasta 1980, no se crea el Colegio Profesional de Biólogos. Y no es hasta el 96, o sea, hace 25 años, que tenemos unos estatutos en donde claramente marca cuál es nuestra actividad profesional. Lógicamente la sociedad no conoce esto. ¿Cómo nos conoce? Pues no tanto como biólogos. En realidad, el que estudiaba biología era pues un científico, como investigador, es como se nos ha conocido, pero realmente saber que tenemos un rol en la sociedad porque somos una profesión reconocida, eso yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. En el año y medio que llevamos de pandemia, los biólogos y las biólogas hemos estado presentes permanentemente. De entrada en el diagnóstico. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, fue algo que lo descubrieron biólogos y que toda la vida, yo además de ser decana, mi profesión es ser genetista, hemos hecho PCRs desde los años 70, 80 en nuestros diagnósticos genéticos. Con PCR se diagnostica hoy día todo aquello que lleva ADN o ARN. La gente de repente ha aprendido a decir PCR cuando no lo habían oído en la vida, pero en realidad los que ya trabajábamos lo llevábamos haciendo muchísimos años. Pero por supuestísimo, en la investigación, en vacunas, en todo lo que ahora nos está salvando a la población, que es las vacunas, en la inmensa mayoría de los laboratorios de investigación de vacunas están los biólogos. ¿Y qué decir de la epidemiología? O de los expertos. En Euskadi el labitécnico tiene un biólogo o dos. Porque han ido cambiando. En los expertos que han estado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Ministerio de Sanidad de Madrid había muchísimos biólogos, porque al final la epidemiología y la parasitología y la secuenciación del genoma de los virus va absolutamente todo ligado. Ya a nivel de la sociedad y de los medios no hemos estado reconocidos. La sanidad pública, por ejemplo, no nos reconoce suficiente. Y eso, por ejemplo, lo tenemos ahora con el número de plazas BIR. Las especialidades sanitarias multidisciplinarias, que son los análisis, la bioquímica, la microbiología y la inmunología, desde el año 86 que salieron estas especialidades multidisciplinarias, solo el 15% de estas plazas sale para biólogos. Y si nos vamos a la microbiología, solo el 7% sale para biólogos. Cuando sabemos positivamente, y en nuestros hospitales de aquí, de Euskadi, que han estado genetistas enseñándoles a hacer PCR a los microbiólogos. Pero y en análisis, todos los pacientes COVID que han estado ingresados necesitan analíticas. Por lo tanto, en los laboratorios de análisis y de bioquímica también es fundamental que aumenten las plazas BIR. La pandemia ha venido ligada al cambio climático. Antes de la pandemia, en el 2019, la Comisión Europea hizo lo que se llama el Pacto Verde Europeo. Y en ese Pacto Verde hay toda una gama de estrategias. Entre esas estrategias del Pacto Verde Europeo está pues desde la ecologización de la agricultura, está todo el tema de la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, que es lo que nos lleva a que con el aumento de la población mundial hace que los virus o bacterias o microorganismos que nos puedan afectar
pasan mucho más fácilmente al hombre. Está, por ejemplo, la estrategia forestal, que son los que podemos aportar ahí, digamos, la unión precisamente en todos estos temas del futuro que nos viene como humanidad. Paralelamente a nuestro desarrollo biológico ha venido el desarrollo, por supuesto, de la informática, de la bioinformática, ha venido el desarrollo de los equipamientos, es decir, de la industria que fabrica todas esas plataformas de secuenciación que permiten que en cualquier momento podamos conocer a fondo el genoma de cualquier agente que nos pueda, infectar. Por lo tanto, yo creo que estamos preparados, pero se necesita para todo eso mucho presupuesto. Es importante que nuestros poderes políticos crean en que los expertos podemos hacer mucho y subvencionen y aporten el presupuesto necesario para ello. Como presidenta del COBE, de la actual Junta de Gobierno, también lo que me gustaría es exponer que todo lo que aquí he dicho lo tenemos como objetivos. Es decir, nuestro objetivo fundamental a corto plazo y en este momento es visibilizar la profesión de biólogo y, por supuesto, hacer una campaña a nuestros propios colegiados y al conjunto de los biólogos y biólogas de Euskadi a que se tienen que colegiar porque la unión nos va a dar la fuerza de poder estar precisamente presentes en todo lo que acabo de mencionar. Si no formamos a nuestra juventud, a nuestros niños en todos estos temas, no podremos hacer que luego, el día de mañana, cuando llegan a escoger carrera, digan quiero hacer biología, y que sus padres tengan que decir ¿y cómo vas a vivir con eso? Algo que me dijeron a mí cuando mis padres lo que querían era que hiciera otro tipo de estudios y no biología. Por lo tanto, la formación en la importancia, en la sociedad futura que nos viene, de que en la universidad y en la educación primaria y secundaria todos estos campos aparezcan. Queremos hacer convenios con muchas instituciones para poder garantizar que todo esto se lleve a cabo. Los institutos de investigación, los centros biotecnológicos, consejerías, etcétera, la universidad, por supuesto la UPV, tenemos también, digamos, como objetivos el ir haciendo convenios con todas estas instituciones y, por supuesto, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y como todos los días nos acercamos a la actualidad de La Palma, lógicamente a la erupción del volcán y a la calidad del aire en la zona próxima a este volcán de Cumbre Vieja. Pero digamos que la actualidad vino de la mano ayer del presidente del Cabildo de La Gomera, diciendo que a lo mejor lo que habría que hacer es bombardear la lava. Hoy se ha desdicho de esas declaraciones, pero igual tampoco era tan mala la propuesta. Vamos a confirmarlo con Lorenzo Pasqualini, geólogo de Meteorred. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Es una solución en lo de bombardear la lava, porque al parecer no es que sea algo que nunca se haya hecho en un volcán, ¿no? Sí, bueno, desde Meteorred me gusta subrayar que siempre estamos atentos al rigor científico. Entonces nosotros, y lo comentamos en un artículo que salió hoy, lo que dijimos es que en el pasado, en el caso del Etna, se hizo algo para intentar desviar una colada lávica. En realidad el término bombardear yo creo que no es correcto. De hecho, nosotros hablamos de utilizo de explosivo para desviar coladas, ¿no? Coladas lávicas. Esto es lo que se hizo en 1983 y en 1992 en Sicilia, durante dos erupciones que duraron muchos meses y amenazaron a pueblos que se situaban en las laderas del volcán. Esto me gustaría subrayarlo porque se habló en esos días de bombardear desde aviones. Y en realidad lo que pasó en el Etna, y nosotros simplemente contamos hechos que pasaron en el pasado, ¿no? Que hubo en el pasado, y dijimos claramente que se trataba de explosivos
que se pusieron físicamente, pero no desde aviones, ni por otro lado, ni fue un bombardeo, ¿no? Como que es una palabra un poco más que se refiere a otras cosas, yo creo. Sí, suena más, suena término militar a guerra, ¿verdad? Y esta colocación de explosivos, ¿lograron su objetivo? Se habló mucho. Me gustaría subrayar que antes de que se utilizara el explosivo, tanto en 1983 como en 1992, hubo muchísimo debate en Italia, entre los volcanólogos también, había contrarios, había personas que no estaban de acuerdo, pero el plan, que requirió mucho tiempo de preparación, fue aprobado por el Estado italiano y llevó la firma de volcanólogos también. En el 83 también participaron expertos en explosivo suecos, porque claro, los explosivos se pusieron en las laderas del volcán Etna, pero claro, en condiciones de alta temperatura, ¿no? Obviamente el explosivo no se puso dentro de la lava, pero en una zona muy próxima. Entonces, luego decir si funcionó o no, esto también es difícil. Seguramente en el 83, cuando se utilizó el explosivo, se vio que la colada efectivamente desvió su camino, ¿no? Lo que es difícil decir, pero es qué habría pasado sin esta intervención. Y es un poco el debate que siempre se ha quedado en torno al utilizo de explosivos, es qué habría pasado sin este tipo de intervención. Entonces no podemos decir al 100% que la lava no alcanzó los pueblos, porque efectivamente luego no alcanzó los pueblos. Pero también es verdad que puede haber otros factores que han influido en el hecho de que la lava no alcanzó los pueblos. Entonces, funcionó la desviación, sí, pero no sabemos si luego fue al 100% responsable de que funcionara, ¿no? Comparando con otras erupciones de volcanes, citabas la del Etna, por ejemplo, ¿cómo calificarías la de este volcán de La Palma? ¿Más o menos destructiva? Pues una cosa que podemos decir es que cada volcán es un mundo, ¿no? Entonces, también lo que quería comentar y que comentamos desde Meteorred es que cuando se utilizó el explosivo durante estas dos erupciones en el Etna, pues el entorno del Etna es muy distinto del de La Palma. El volcán Etna tiene una altura de más de 3.000 metros, las bocas eruptivas se situaban a más de 2.000 metros de cuota y los pueblos estaban más lejos. En La Palma yo creo que el entorno, los pueblos, las zonas habitadas están mucho más próximas a las bocas eruptivas. Entonces, yo creo que no se pueden comparar, ¿no? Es importante saber que en el pasado sí se utilizó explosivo, pero en otro contexto, en otro... luego, cada erupción tiene un mundo distinto. Lo que puedo decir es que tanto las erupciones del Etna como las del volcán Cumbre Vieja de estos días se pueden poner dentro de la grande categoría de los volcanes de las erupciones de tipo estromboliano, ¿no? Aunque bueno, el Etna tiene un tipo más mixto, pero en este sentido sí que se podrían parecer más. Pero el entorno morfológico, es decir, la forma del volcán, su altura, es completamente distinto, ¿no? ¿Qué significa estrombológico? Stromboli es una palabra, estromboliano es una palabra que viene de la isla italiana de Stromboli, las islas Eolie, que es un archipiélago que está al norte de Sicilia. Son islas volcánicas donde hay una fuerte actividad y fueron estudiadas ya desde 1800. Entonces, a partir de los estudios, por ejemplo, del volcanólogo Mercalli, muchas palabras que hoy se utilizan como tipo estromboliano, tipo volcaniano, vienen de este archipiélago, porque el volcán Stromboli tiene un peculiar tipo de actividad que se puede reflejar en muchos volcanes del mundo, ¿no? Es un tipo de actividad con pequeñas explosiones que no se pueden comparar con las de volcanes destructivos como el Vesubio o como el Tambora o como el Krakatoa, pero sin embargo tampoco son volcanes efusivos, que son otro tipo de volcanes. Entonces se utiliza estromboliano refiriéndose a esta isla del Mediterráneo, del archipiélago. Por la similitud, sí. Pero otra de las palabras que estamos aprendiendo a raíz de esta erupción es lo de las coladas piroplásticas, y tampoco sé lo que es.
Sí, las coladas piroclásticas, en realidad, por suerte, en el tipo de erupciones de tipo estromboliano se producen de forma muchísimo menor respecto a las de tipo explosivo. ¿Por qué digo menos mal? Porque las coladas piroclásticas son flujos muy calientes que se producen cuando colapsa la columna eruptiva en una erupción explosiva. Las erupciones explosivas, las columnas de ceniza y gases pueden alcanzar decenas de kilómetros de altura, ¿no? Y en el caso de La Palma son bastante más bajas, por suerte. ¿Por qué digo por suerte? Porque las coladas piroclásticas son rapidísimas, cuando se verifican nos dejan tiempo a la gente de escapar, pero no es el caso de La Palma, es el caso, por ejemplo, del volcán Vesubio, y como todo el mundo conoce Pompeya, allí sí se verificó una colada piroclástica, pero son dos tipos distintos. Piroclástico se refiere al tipo de material eruptado durante una erupción, y entonces, como dice la palabra, que viene también de palabras latinas y griegas, al final son rocas muy calientes, ¿no? No sé si Cumbre Vieja lleva ya 39 o 40 días desde que entró en erupción. ¿Se sabe cuándo va a finalizar? No, esto como los volcanólogos que están en el sitio siempre lo repiten todos los días, hay muchísimo material del IGME, de volcanólogos y geólogos que están siempre monitorizando la isla, que siempre lo subrayan, ¿no? Que es muy difícil saber cuándo acabará, y además en estos días se ha visto que hay una fuerte actividad todavía, también sísmica, y esto nos indica que hay magma por debajo de la superficie, y entonces luego hay otros parámetros también que indican que no es inminente un final, pero esto seguramente los expertos que se encuentran en la isla y que cada día están estudiando esta erupción pueden dar seguramente mucha más información. De todas formas, seguramente que recuerdas que al principio se decía que cuando la lava llegara al mar se iba a producir un tsunami. Eso parece que está descartado, ¿no? Es que muchas veces cuando se habla de estos temas se mencionan a lo mejor estudios que han hecho hipótesis, ¿no? Pero como siempre cuando hay que ver la probabilidad de los eventos, ¿no? Y cuando la probabilidad es enormemente baja, hay que subrayar, ¿no? Que el tema de la probabilidad es muy importante a la hora de verificar un riesgo, ¿no? De hecho, en la geología siempre se estudia el concepto de riesgo y de peligrosidad. La peligrosidad de un fenómeno volcánico o de un terremoto en una zona sísmica es la probabilidad de que un evento acontezca. Si esta probabilidad es muy baja, por suerte la peligrosidad es más baja. Luego el concepto de riesgo es otro concepto que se refiere a si hay estructuras y personas vulnerables expuestas a este peligro. ¿Allí en La Palma hay que estar preocupados por la calidad del aire? También sobre este tema, prefiero que sean las personas que están estudiando y las autoridades que siempre monitorizan la situación. Es decir, yo no soy la persona que tiene que decirlo, porque seguramente hay autoridades que están todos los días evaluando y monitorizando, y yo creo que hay muchísimos, por suerte, en España hay un sistema de vigilancia muy bueno y con sistemas que pueden avisar cada día, ¿no? Si hay riesgos para las personas. De todas formas, si me permites la similitud, con lo del volcán está pasando lo mismo que con la COVID, que no sabemos. No sabemos por dónde va a seguir o cómo va a continuar la erupción, ¿no? Sí, al final los fenómenos naturales, en este caso, bueno, la erupción de un volcán seguramente es uno de los aspectos quizá más vislumbrador, vamos, no me viene la palabra, pero increíble de la naturaleza, y al mismo tiempo, a pesar de que nosotros siempre más tenemos conocimiento sobre los volcanes, siempre hay una parte que no conseguimos todavía conocer, ¿no? Y esto pasa con muchas cosas geológicas, también con los terremotos, siempre se está avanzando siempre más,
pero todavía, por ejemplo, no podemos predecir cuándo exactamente habrá un terremoto. No podemos decir que más o menos, quizá en esta zona, pero seguramente sí. En este sentido, los fenómenos geológicos todavía nos presentan muchas cosas que tenemos que descubrir. Como conclusión, entonces, podríamos decir, va a seguir la lava, van a continuar los terremotos, por lo menos en breve, ¿no?, en los próximos días. Esto es lo que lo que dijeron las autoridades locales, ¿no?, cuando analizando la actividad que estaba habiendo, avisaron ya desde hace días que el tipo de actividad que se estaba produciendo podía haber también terremotos de hasta una intensidad de tipo 6, ¿no? Esto es lo que dijo el PEVOLCA, que es en Canarias, ¿no?, la autoridad competente. También aquí me gustaría subrayar la diferencia que a veces se confunde, ¿no?, entre intensidad y magnitud, ¿no? En la geología es una diferencia muy importante. La magnitud es, por así decir, la energía que este terremoto tiene en sí mismo, y la intensidad es su efecto en el territorio, sobre las personas y sobre las casas. Entonces, la intensidad de tipo 6 es un terremoto de tipo levemente dañino porque puede producir daños, pero no nos habla de la magnitud, nos habla del tipo de intensidad. Luego, es muy difícil prever los terremotos, lo sabemos, desgraciadamente en el área del Mediterráneo, donde hay riesgo sísmico elevado, no sabemos exactamente cuándo se pueden producir. Entonces, hay que simplemente prevenir con la prevención, ¿no? Pero una prevención muy limitada, quiero decir, en el sentido de que no se sabía, por ejemplo, que iba a entrar en erupción, ¿no? No se sabía a lo mejor desde hace meses, pero como recordaréis, los días previos, ¿no?, se elevó la alerta porque se vio que había una actividad sísmica intensa. Por suerte, los volcanes, por lo menos estoy en España, también en Italia, por suerte los volcanes son muy monitorizados. Hay muchos científicos que los estudian todos los días, y cuando se notan cambios de parámetros químicos o físicos, puede que la alerta, muchas veces son semáforos, ¿no?, cambie de color. Pero claro, son cambios que se pueden ver días o horas antes de un evento, ¿no? Entonces, los volcanólogos sí que habían visto que estaba pasando algo en La Palma. Lo que muchas veces pasa es que no se puede decir exactamente la hora y la fecha en que algo pasará. Esto a lo mejor un día, quizá dentro de un siglo, cuando la ciencia habrá hecho pasos delante, ¿no?, como siempre pasa, a lo mejor sí será posible. Pero ahora lo que se estudia son los cambios de componentes químicas, en este caso también de mayor intensidad sísmica. Muchísimas gracias, Lorenzo Pasqualini, por a vosotros, gracias. Gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo allí, lo que es un volcán y el tema de las erupciones. Un abrazo muy fuerte, geólogo de Meteorred, que ha estado con nosotros ilustrándonos de todas estas cuestiones a las que todos los días le dedicamos unos minutos. Desde La Palma, además, nos llegaban también las últimas informaciones de los expertos. Por ejemplo, Raúl Pérez, que cuenta cómo el semáforo semisepultado de la colada sirve para licuar los gases de la misma, y también con Carlos Lorenzo, allí también desde La Palma, mostrando la aproximación a pie que tienen que hacer para realizar pues todas las actividades e investigaciones oportunas. Aquí lo que tenemos es esta tubería que viene del interior de lo que era el semáforo, y esta tubería ahora mismo está canalizando los gases, está actuando como un enfriador, una especie de alambique, y estamos obteniendo el licuado de los gases interiores de la colada. Vamos a llevarlos al Instituto Geológico y Minero y vamos a analizar a ver si podemos ver qué composición tiene. El equipo del IGME, Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC, y el 112 GES de Canarias, nos disponemos a realizar una segunda fotogrametría del cono para verificar
los cambios producidos desde el día de... Si no fuera por los pinos, estaríamos en otro planeta. Batería baja. Aquí estamos nosotros. Y por ahí arriba viene a hacer el trabajo nuestro amigo el Mavic. Ahora lo recupero. Uy, se baja mejor que se sube. Saliste en la tele. Yo que tengo todo roto. Me la baño. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Sí! Encontramos el coche. Estas son las imágenes que hoy mismo nos han llegado del volcán de La Palma, entrando en una fase en la que las coladas van hacia el mar y crecen en altura, rellenando los huecos entre las coladas. No causan nuevos daños, esa es la información que nos dan. La lava ha dado cierta tregua a la población del valle de Aridane, ya que avanza hacia el mar, pero preocupa la calidad del aire, sobre todo en los municipios más próximos a la erupción, por las emisiones de dióxido de azufre. Es que miren qué imágenes, ¿eh? La elevación del terreno en las inmediaciones del centro eruptivo de 10 centímetros, según el Instituto Geológico Nacional, se han ido revertiendo casi al completo. Y estas altas tasas de emisiones indican que el final no está próximo. Los científicos siguen vigilando el avance de las coladas de lava que fluyen hacia el oeste. La isla sigue registrando, ya nos lo decía Lorenzo, cada día decenas de terremotos, el último de una magnitud superior a 4 que se ha registrado en la tarde de ayer miércoles, con epicentro en la villa de Mazo. El mayor seísmo desde que comenzó esta crisis volcánica alcanzó una magnitud de 4,9 y fue sentido en toda la isla de Palma. Las coladas cubren ya 911 hectáreas de terreno, han destruido 2.183 edificaciones, más de 7.000 personas permanecen evacuadas de forma preventiva. De La Palma volvemos a Bilbao con dos notas de interés, una de carácter deportivo, porque el campo de rugby del Polideportivo Municipal de Errecalde, ahí lo ven, está homologado para acoger encuentros estatales e internacionales al máximo nivel. El de Errecalde es el único campo de rugby de hierba artificial en Vizcaya y el segundo de Euskadi, por lo tanto podrá albergar los partidos de la categoría que les hemos citado, estatales e internacionales. Para lograr la homologación, el ayuntamiento ha tenido que cambiar la hierba artificial y ampliar las dimensiones del campo, unas obras en las que el consistorio ha invertido más de 350.000 euros. Además, los trabajos han incluido también la renovación del equipamiento deportivo, la mejora de los sistemas de riego y de recogidas de aguas. Lo resumía el alcalde, Juan María Burto. Deporte en Bilbao, deporte saludable, rugby. El rugby es un deporte que aúna muchos valores, ¿no? Y en Bilbao queremos promocionar el rugby. En este campo de rugby del Fango hemos hecho una actuación que yo considero que es muy bonita,
deja un campo de rugby en perfectas condiciones y nos permite este año estar homologados para la alta competición. Además de estar homologados para la alta competición, nos permite también que pueda ser objeto de partidos internacionales. Bilbao quiere seguir siendo una ciudad en que los eventos sean posibles y los eventos deportivos son absolutamente importantes. La hierba artificial anterior, no es que estuviera en mal estado, pero no era homologable. De hecho, la hierba del campo anterior se va a reutilizar para ser utilizada en el campo de béisbol. Y hemos aprovechado también, hemos movido el campo hacia este lado para aprovechar el que pudiéramos ensanchar, darle más anchura al campo y cumplir con los requisitos necesarios para la homologación. Este es el primer campo de hierba artificial de rugby de Vizcaya y hemos aprovechado también para modernizar algunos de los equipamientos deportivos. La inversión ha sido de 350.000 euros y a veces conviene un poco mirar hacia atrás. Vemos este entorno, solo hace 3 años no teníamos este campo de rugby, no teníamos esa tribuna y yo creo que hoy tenemos unas magníficas instalaciones para que nuestro club, el Bilbao Universitario Rugby Club, pueda participar como se merece en la categoría nacional en la que participa y desearle el mayor de los éxitos, que el Ayuntamiento quiere apoyarles, quiere estar detrás de ellos para que puedan competir al máximo nivel. Ya saben que aquí en Tele7 emitimos en directo los partidos del Universitario Bilbao Rugby. Ante la cercanía del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, día de afluencia masiva a los cementerios, estos cementerios de Bilbao, que son 2, ya saben, el de Derio, que es el más grande, y el cementerio de Deusto, ya están preparados para acoger a todos los que allí quieran acudir. De hecho, habrá atención presencial en las oficinas, que se va a reforzar los días 30, 31 de octubre y el mismo día 1 de noviembre. Se recomienda el transporte público, eso lo hacen todos los años. Se contará con la colaboración de la Policía Municipal de Bilbao, Cruz Roja. Se van a mantener las medidas de seguridad, pero la novedad este año, que explica la concejala Yolanda Díez, es que se incorpora un espacio de duelo perinatal como punto de encuentro personalizado, de intimidad y de recuerdo para todas estas familias que han perdido a su hijo durante el embarazo, el parto o después del mismo. Con esta noticia, escuchándole a Yolanda Díaz, nosotros nos despedimos por hoy, pero volvemos mañana. Recuerden que tienen cita con nosotros mañana viernes. La festividad de Todos los Santos, el próximo día 1 de noviembre, como os comentaba anteriormente, pues bueno, ya estamos notando la afluencia a los cementerios prácticamente durante toda la semana. Como sabéis, se trata de una fecha en la que los cementerios municipales de Bilbao y de Deusto reciben la visita de un importante número de personas. Por daros alguna cifra, creemos que en estos 10 días extraordinarios de apertura y preparación, pues podemos calcular que habrá unas 40.000 personas en este momento, que está normalizado. Y el día 1, dependiendo de las inclemencias del tiempo, pues pueden ser de 20 a 25.000 personas. El año pasado, el omnipresente virus y sus medidas de contención pues impidieron que muchas y muchos bilbaínos visitaran a sus difuntos, porque solo se podía acudir a los cementerios ubicados en la localidad de residencia. Pero bueno, este año 2021, y aunque todavía seguimos pendientes del virus, sí que se podrá volver a visitar los panteones, nichos y sepulturas de sus seres queridos, porque los camposantos de Bilbao y de Deusto volverán pues a estar abiertos para todas las personas que deseen acudir a visitarlos. El de Bilbao permanecerá abierto de 8 a 6 de la tarde y el de Deusto mantendrá su horario habitual de 8 a 3, excepto el día 1 de noviembre, que ampliaremos el horario hasta las 6 de la tarde. Como novedad este año, el cementerio de Bilbao incorpora un espacio de duelo perinatal como punto de encuentro personalizado, un punto lleno de intimidad y recuerdo para todas las familias que han perdido una hija, un hijo durante el embarazo, el parto o después del mismo.
Es una situación muy dura porque el sueño de ser padre o de ser madre para muchos termina justo en el momento en el que iba a comenzar. Perder un hijo o una hija durante la gestación o en el momento de nacer es una situación traumática y muy dolorosa, y el duelo perinatal continúa invisibilizado en esta sociedad. Desde el área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Zerbitzua, se ha querido romper ese silencio, habilitando en el cementerio municipal un espacio personalizado, como decía antes, lleno de intimidad y recuerdo para todas esas familias que han perdido una hija o un hijo durante el embarazo y después del parto. Próximamente organizaremos un acto especial con la colaboración y participación del Grupo de Apoyo de Duelo Perinatal de Euskadi. Sin embargo, desde el próximo 1 de noviembre aprovecharemos esta fecha, pues se podrá utilizar este espacio. A través de este espacio, como decía antes, lo que buscamos es cubrir ese vacío existente de atención a estas familias, visibilizar sus pérdidas y ayudar a las madres y a los padres en el duelo, porque es importante tener ese espacio para recordar. Es un memorial abierto, es un memorial muy amable y sin connotaciones religiosas. Volviendo al operativo especial de 1 de noviembre, es una de las fechas del año más destacadas en la gestión de los cementerios municipales, y Bilbao Zerbitzuak ha puesto en marcha un nuevo plan de acción que servirá para dignificar los cementerios y la calidad de su servicio, y a su vez también para evitar que una asistencia masiva de personas se convierta en un foco de contagio indeseado. Y vuelvo a repetir, el virus sigue entre nosotros y en ese sentido recordamos la obligación de hacer uso de la mascarilla en situaciones en las que no sea posible guardar la distancia de 1,5 metros. Y también pondremos a disposición de las personas que nos visiten puntos de suministro de hidroalcohol en todas las entradas del cementerio, en la capilla y en los accesos al crematorio y a las oficinas de Bilbao Zerbitzuak. La atención presencial, porque las personas que acuden al cementerio ese día suelen aprovechar para hacer también gestiones administrativas, y conociendo esta situación está reforzado el servicio durante los días 30, 31 de octubre y el mismo día 1 de noviembre, con una atención al público que se extenderá de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de manera continuada. Como comentaba, pues para facilitar que las personas que acudan ese día pues puedan hacer estas gestiones administrativas. Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, la Policía Municipal de Bilbao también prestará un servicio especial permanente pues para ordenar el tráfico y para garantizar la seguridad del recinto. Aunque nuestra recomendación es utilizar el transporte público. Durante estos 3 días también Bilbao Zerbitzuak va a contar con el apoyo de personas voluntarias y una ambulancia de Cruz Roja. Ya lo hicimos el año pasado, pues para ofrecer esa cobertura sanitaria adecuada ante cualquier accidente o daños físico que pudiera sufrir las personas visitantes en esta jornada. Además, el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, a la llegada al cementerio se entregará una encuesta pues de cara a valorar pues las mejoras que hemos realizado y las sugerencias que lógicamente puede hacer cualquier ciudadano que nos visites, y analizaremos tanto lo que crean que se puede mejorar, como haremos, como siempre, nos da así una manera de seguir con una gestión adecuada. Este año también Bilbao Zerbitzuak recupera el concierto lírico, un concierto clásico. La actuación se desarrollará el próximo día 1 de noviembre en la capilla del cementerio municipal a la 1 del mediodía. La tradicional misa de Todos los Santos se celebrará a las 12 y la oficiará el obispo de Bilbao.